Muy bien. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a UNATE, concretamente a ti, Paco, por la invitación que nos habéis hecho a Matías de participar en estas jornadas, ¿no? Mayores en Sociedad. Agradecer también al Ayuntamiento de Torrelavega por su implicación y en la organización de estas jornadas, y también a la PEM, ¿no? La organización de estas jornadas muestra también ese papel activo, ¿no? Por visibilizar y por empoderar también a las personas mayores, ¿no? Este segmento de edad. Si miramos un poco la literatura sobre envejecimiento y participación, es bastante unánime la idea de que la participación es positiva, ¿no? Para las personas mayores. La pregunta que debemos hacernos ahora mismo es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de participación, ¿no? Si a esto le añadimos además lo que estamos viviendo, ¿no? En este momento, en esta época de transición, ¿no? Entre esa época industrial que se fijó a partir de Bismarck y todo lo que significó el desarrollo de la sociedad industrial, digamos que el envejecimiento está muy situado en ese paradigma histórico, ¿no? Y ahora comentaremos de qué forma está construido este paradigma. De un momento en el cual la persona dejaba de ser socialmente, dejaba de ser útil socialmente, porque había una mezcla entre sociedad-empresa y por otra parte economía, ¿no? Entonces, por tanto, si tú dejas de trabajar, dejas de tener esa utilidad, ¿no? Desde el punto de vista social, entonces es una persona que pasa más a una función de dependencia, ¿no? Este sería uno de los aspectos que configurarían ese paradigma histórico, ¿no? Desde esa visión más tradicional. Hay un libro que lo hemos comentado muchas veces con mis compañeras de Matías Instituto, que publicó el Inserso, que precisamente se basaba en las etapas de la vida. Y en esa visión tradicional se comentaba como se hace una referencia que existe una etapa de la edad de los proyectos, ¿no? De la infancia y la juventud, otra etapa que es la edad de las realizaciones, y la edad de los recuerdos y de prepararse para morir, que sería la jubilación. Fijaos cómo ha cambiado ¿no? esa visión que tenemos y sobre todo ese paradigma. Es un paradigma que aún tiene fuerza, en cambio somos muy conscientes que las cosas también han cambiado enormemente. Al mismo tiempo, la diversificación que se ha producido a nivel de personas y de recorridos vitales, de trayectorias diferentes, de trayectorias personales, y la ruptura de muchos de los grandes agregados sociales que se trabajaban en el siglo XX, vemos que están en un elemento en continuo proceso de cambio, ¿no? Sociólogos de la talla de Zygmunt Bauman nos habla de los tiempos líquidos. Esa necesidad de ir adaptándonos a la realidad. Las estructuras no dan tiempo a solidificarse y debemos adaptarnos a los nuevos cambios y a las nuevas necesidades de las personas mayores. Por tanto, estamos en una situación que oscilamos entre esa visión tradicional de las personas mayores que tienden o que tendían a situarlos en una situación de dependencia, incluso desde esa mirada paternalista o incluso de infantilización en ese ámbito, y es un colectivo que estaba sometido y que aún todavía está siendo sometido a lo que otros sectores sociales decidan qué es lo que les conviene a las personas mayores. Oscilamos entre esta situación y una especie de, digamos, de nueva juventud, donde cada vez cobra más importancia no solo las personas mayores, sino en términos de participación y empoderamiento social. Actualmente esa situación, como comentaba, ha cambiado y iré esbozando cuáles han sido esos procesos de cambio que conviene discutir, ¿no? Siendo conscientes que estamos atravesando ese cambio de época y que a su vez se unen otro tipo de cambios sociales, otro tipo de cambios tecnológicos, que hasta entonces pues, nos estaban dando, ¿no? Entonces, en esa idea de adaptación. A partir de este elemento, quisiera introducir el elemento de la participación. Con este cambio de paradigma histórico hemos hablado ese proceso más de esa época industrial hacia esta época actual, y ahora lo que conviene preguntarnos es ¿cuáles son los factores positivos que genera la participación de las personas mayores? Yo consideraría el primer aspecto importante sería el de la autonomía. Lo que en el siglo XIX y siglo XX hablábamos de ese gran elemento de libertad, hoy en vez de hablar de libertad, creo que conviene hablar de autonomía.
En el sentido de la capacidad personal de la persona de generar su propia trayectoria vital, ¿no? Desde mi punto de vista, aquí el factor de la participación es un factor importantísimo, porque genera la posibilidad tanto de que, digamos, de que no solamente seas receptor de políticas que otros hayan decidido por ti, y si hablamos de autonomía, es conveniente también ser capaces de hablar de autonomía crítica. Es decir, la capacidad de intervención en los diagnósticos que los demás hagan sobre la categoría de persona mayor, y más allá de ese diagnóstico, la capacidad de intervención. Yo además añadiría otro factor interesante de este elemento de participación, que es la capacidad de comprometerse e implicarse en los problemas sociales. Está muy bien realizar ese análisis, ¿no?, de una ciudad, de un municipio, de un pueblo, pero por otra parte está la implicación, las ganas, la actitud de ese grupo de personas mayores por cambiar su situación. No solamente realizar ese análisis, sino ir más allá, ¿no? Más adelante comentaremos un ejemplo muy práctico de implementación de IAP, Investigación Acción Participativa, que pone en juego todos estos elementos que estamos comentando. Un segundo aspecto sería también la igualdad. La participación es importante porque nos permite situarnos como en otros ámbitos de la sociedad para poder participar, pero es importante la visión que tengan las personas mayores de esos aspectos que les rodean. ¿Qué es lo que significa bienestar para las personas mayores? ¿Qué es lo que significa seguridad? ¿No? En un ejercicio también de empatía, sabiendo sobre todo que hay vulnerabilidades diferentes. Es decir, no es lo mismo ser una persona mayor en un ámbito rural que serlo en un ámbito urbano, que ser hombre, que ser mujer, que ser migrante. En definitiva, son variables sociológicas que influyen mucho a la hora de crear, por ejemplo, un proyecto de investigación que cuente con personas mayores, ¿no? Tiene que tener en cuenta todo este tipo de diversidad, de situaciones, de variables, que en función de todas estas variables, pues la percepción que se tenga sobre los problemas sociales de un municipio o de un pueblo, pues seguramente sea diferente. Y finalmente, en este triángulo hemos comentado autonomía, hemos hablado de igualdad. Es importante ese tercer ángulo, que sería la diversidad. Es decir, es uno de los grandes elementos del cambio de época. Uno de ellos es que la sociedad cada vez exige más el reconocimiento de la especificidad de cada una de las personas, y no acepta que se les pueda situar en una categoría que de alguna manera no recoge esa especificidad. Por tanto, muchas personas mayores pueden que no se consideren reflejados en esa categoría, y en ese sentido es muy importante personalizar a la hora de analizar esas demandas, esas necesidades de la población. Personalizar. No es lo mismo, los problemas pueden ser comunes, ¿no? Pero en función de por ejemplo, la identidad sexual, en función de la edad, en función de los diferentes niveles de participación, ¿no?, influye de una forma u otra esa visión que se puede tener. Por tanto, cuando hablamos de participación, y ya en este preámbulo de las jornadas, que además está bien traído el título de las jornadas mayores en sociedad, podríamos decir que lo que quiere cada quien es que se le reconozca en su propia dignidad, en su dignidad específica, y esto exige un proceso de reconocimiento de la persona, ¿no?, que todo proceso de participación debe incorporar. Para entrar un poco más en profundidad, es necesario analizar si esa participación de las personas mayores va destinada únicamente a las necesidades que tenga esa persona mayor, y con esto me refiero a: soy una persona mayor, me junto con mi grupo de iguales de personas mayores y ponemos en común las necesidades que tenemos, o planteamos esa participación y planteamos esa apertura al resto del tejido comunitario, del municipio, a nivel de asociaciones, etc., ¿no? Estos son algunos de los temas, algunas de las preguntas que solemos hacernos también en materia a la hora de elaborar proyectos. Esa apertura al resto, a los diferentes asociaciones, agentes sociales, actores sociales, que pueden complementar con toda probabilidad esa visión que tengan las personas mayores. Vale. Hemos hablado de los principales cambios, de ese paradigma histórico hasta este enfoque actual. Hemos hablado de esos enfoques positivos de la participación, y conviene hablar también, como veis, sigue un proceso, ¿no? Hemos hablado de ese paradigma, de la participación positiva, y ahora
como no puede ser de otra forma, la amigabilidad de alguna forma se encuentra en estrecha relación con la participación, ¿no? Según la definición de la OMS, una ciudad amigable con las personas mayores es un entorno urbano, integrador y accesible que fomenta ese envejecimiento activo. Como veis, partimos de ese paradigma del envejecimiento activo, un entorno amigable con las personas mayores, reorganiza las estructuras, los servicios para que sean accesibles y adaptados a las diferentes necesidades de las personas mayores. Digamos que es un ejercicio de empatía para hacer frente a esas necesidades, a esas demandas, a esas propuestas, desde un papel más de empoderamiento de este grupo de población, fomentando en todo momento la participación. A diferencia de ese paradigma anterior, donde veíamos que otras personas tomaban las decisiones por nosotros, se plantea un nuevo paradigma en el que se pone a las personas en el centro, a sus necesidades, se les escucha para plantear algunas de las propuestas. En este momento, la idea es cómo podemos aplicar la teoría del envejecimiento activo a la práctica, ¿no? A mí me gusta siempre bajar los conceptos teóricos a la hora de plantear proyectos, diseñarlos, ejecutarlos y evaluarlos. La idea es establecer este paradigma, aplicarlo a las comunidades locales, a lo que tenemos más cercano, que de alguna forma también se podría replicar, ¿no? Luego a nivel regional, pero lo principal es poner en práctica estas ideas de hacer los espacios adaptados a las necesidades, aplicarlos a nuestros entornos más cercanos, que son las ciudades, los pueblos, las comunidades. Unos entornos físicos que tengan en cuenta las personas mayores pueden establecer la diferencia entre independencia y dependencia. Fijaros qué importante es esto, en el sentido de que las personas mayores, y como comentaba también Paco, independientemente de esos grados, por ejemplo, de discapacidad física, por ejemplo, se le pone a la persona mayor en un punto en el que es capaz de tomar decisiones, es capaz de analizar su propia realidad y es capaz de intervenir, ¿vale? Entonces ahí está esa diferencia entre ese paradigma anterior, más de dependencia, hemos llegado a una edad en la que yo me jubilo, es un espacio de desconexión, ya no hago nada, esa idea que teníamos en ese paradigma anterior, a un paradigma en el que las personas mayores son autónomas y son capaces de tomar decisiones. Como os comento, os pondré un ejemplo muy práctico de esta teoría del envejecimiento activo para que veáis la aplicabilidad de todo esto. Bien, las redes de amigabilidad así más desarrolladas, más grandes, en primer lugar está la Organización Mundial de la Salud, está también la iniciativa Age and Friendly. En segundo lugar, a nivel nacional, a nivel del Estado, está el INSERSO y la CEAPAD. Y en tercer lugar, uno de los proyectos que está teniendo más desarrollo, que estamos lanzando desde Matia, llevamos 10 años con el proyecto Euskadi Lagunkoia. Un proyecto de amigabilidad que está lanzado a través del Gobierno vasco y desde Matia pues estamos acompañando a todos los municipios de Euskadi en el análisis de su realidad, en el diagnóstico de su realidad, para crear planes de actuación y acciones de intervención directa, ¿vale? Poniéndonos en el lugar de las personas mayores. Ya explicaremos más adelante cómo se hace un proyecto de este tipo, cómo podemos contar con todas las personas y actores sociales para que nos aporten su visión, ¿no? Muchas veces se habla de lo que es, hay una socióloga que habla de la participación en los márgenes, a la hora de diseñar proyectos participativos, a la hora de analizar nuestra realidad. Hemos visto que hay colectivos que no suelen participar tanto, con lo cual esa visión se pierde. Importante establecer dinámicas que permitan recoger también esa opinión, esa visión de la población migrante, también el segmento de la juventud, incluso las personas de más edad, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más adelante de qué forma recoger todas estas variables para que un proyecto de investigación tenga sentido respecto a las necesidades de la población, ¿no? De un municipio en concreto. Este mapa que veis aquí está, bueno, ya veis que es desde lo alto, pero bueno, hay unos 70 municipios, ahora mismo actualmente estamos trabajando en 70 municipios junto con ayuntamiento, personas mayores y resto de agentes sociales. Eso incluye a todo tipo de asociaciones vinculadas a personas mayores y otras que no necesariamente están vinculadas, ¿no? Pues por ejemplo, las asociaciones de mujeres, asociaciones de comerciantes, de personas autónomas, que complementan esa visión en torno a la ciudad o el municipio.
Las áreas de investigación en un proyecto de amigabilidad, en un municipio, son 8. En este caso, la idea es cómo favorecer esa amigabilidad, cómo responder a las necesidades de las personas mayores en torno a aquello que les rodea. En torno al transporte, la vivienda, la participación y el tejido social, el respeto y la inclusión, la participación ciudadana y el empleo, la comunicación, servicios sociales y de salud, y luego los espacios al aire libre y edificios. Trabajamos en esos 70 municipios tratando cada uno de estos bloques o áreas de intervención. ¿Cuál es la metodología que se sigue en este caso? Es una metodología de abajo arriba, es decir, a diferencia de ese paradigma histórico donde otras personas tomaban las decisiones por nosotros y nosotras sin plantear ningún proceso participativo, ¿no? Un diseño de una metodología que permita aunar todo este tipo de intereses, se plantea desde Euskadi Lagunkoya este proyecto que parte de la ciudadanía, de las personas mayores, en colaboración con otro tipo de agentes sociales, como hemos comentado, de asociaciones de mujeres, de otro tipo de asociaciones de personas mayores, los clubes de jubilados y jubiladas mal llamados, porque actualmente el término está en permanente cambio, hay unos que prefieren llamarlo, ¿no?, el hogar del jubilado y la jubilada, pero actualmente el término que mejor representa este tipo de espacios son los centros sociales, ¿no? Y la colaboración del sector público. Un proyecto de amigabilidad influye directamente también al ayuntamiento. Como comentaba Paco, normalmente suele ser, ¿no?, esa área de servicios sociales. La importancia también de vincular otro tipo de áreas, ¿no? El área de igualdad, área de urbanismo, todo lo que tiene que ver con la movilidad, todo está relacionado con las personas mayores, ¿no? No solamente ese sector de servicios sociales, sí que es verdad que las personas mayores, o ese primer contacto que tienen las personas mayores a nivel institucional, tal vez quizás sea servicios sociales, pero desde luego tiene que implicar al resto de áreas sociales, ¿no?, si queremos implementar un proyecto de este tipo. Los métodos participativos que existen son muy numerosos. La mayoría surgieron alrededor de los años 70 en relación a proyectos más de cooperación internacional, y en ocasiones también tocaba a esas comunidades locales. Los métodos o enfoques más efectivos son aquellos que implican tanto el diagnóstico como el diseño, la ejecución y la evaluación de todo el proceso participativo. Es decir, a diferencia de otro tipo de técnicas sociológicas, ¿no?, por ejemplo la encuesta, donde yo me acerco a una persona mayor, le hago 10 preguntas y luego me voy con esa información, a diferencia de este modelo, en el proceso de investigación, acción, participación, las personas mayores se encuentran desde el diseño del proyecto hasta la evaluación, ¿no? Entonces digamos que es un proceso de aprendizaje, yo diría que es un proceso educativo en sí mismo. Se les enseña a las personas mayores a trabajar en comunidad, con otro tipo de personas, con otro tipo de agentes sociales, y eso es algo muy interesante en este tipo de metodología, ¿no? En la medida de lo posible se trata de evitar esa dependencia, ¿no?, con la persona que esté dinamizando este proceso de amigabilidad, para que ellos sean capaces de llevar a cabo su proyecto de investigación y la parte técnica sea solamente facilitadora. De alguna forma es un papel de empoderamiento, se le da la posibilidad a las personas mayores de que construyan su realidad, que la analicen y evalúen todo este proceso. El objetivo de una IAP, hay muchos autores, tenemos aquí a Quintana, seguramente Tomás Villasantes también nos alumbre mucho en torno a este tipo de metodologías, pero siguiendo un poco la línea de Quintana, la IAP nos va a permitir concienciarnos sobre los problemas que existen en el municipio, en la ciudad o en el pueblo, nos va a permitir dotar de habilidades y capacidades a las personas mayores que las tienen, pero se pueden mejorar o incluso aprender nuevas, lograr el compromiso de la comunidad de personas mayores a la hora de establecer o llevar a cabo acciones de transformación en sus municipios y facilitar la autogestión de esa acción transformadora, ¿vale? En esta idea que os comentaba de no depender de una figura para llevar a cabo un proyecto, sino que ellos sean capaces de llevar a cabo su proyecto con esas herramientas que se les ha facilitado, ¿no?, mediante un proceso de formación, acción y participación. Los pasos que hemos seguido para llevar a cabo este tipo de proyectos de amigabilidad en Euskadi parte, en primer lugar, por la creación de un grupo promotor. Es decir,
está claro que el asociacionismo puede ser una vía muy interesante a la hora de establecer proyectos, a la hora de juntar gente con intereses comunes, pero existe otras formas de participación que no están de alguna forma en esta línea, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en Matías, la semana pasada, dinamizamos un proceso de investigación con temas relacionados con cuidados de larga duración. Eran sesiones con familiares que cuidaban de sus familiares, normalmente eran hijos e hijas que cuidaban de sus padres y madres, que tenían además situaciones complicadas en torno a discapacidad física, algunos habían sufrido ictus, etc. Y fijaos, se configuró un grupo, no se configuró ningún tipo de asociación, y actualmente este grupo de personas, digamos que está en una especie de grupo de autoayuda, porque comparten intereses, información, posibilidades, propuestas que les pueden ayudar a llevar a cabo mejor su trabajo, y no solamente su trabajo, sino sentirse mejor a nivel personal. Es otra forma de participación que no está institucionalizada y que sin embargo es igualmente, ¿no?, de importante. Una vez que se hace ese diagnóstico, se establece ese plan de acción, se implementan las acciones y después se evalúa todo esto. El grupo promotor es un grupo formado por personas mayores que acompañan en todo el proceso. Se les dota de estas herramientas que hemos comentado, situándolos como ciudadanos activos y ciudadanas para la mejora de su bienestar. El objetivo de este grupo promotor es difundir también la información que vaya saliendo de ese proyecto en torno a conocimiento, promover esa implicación de personas de diferentes perfiles, generar un equipo de trabajo permanente y trabajar en el desarrollo de la puesta en marcha del proyecto. En todo proceso de investigación, incluso sociológico, aparte de crear ese grupo promotor, es importante analizar el municipio, es decir, hacer un análisis de las fuentes secundarias en torno a nivel socioeconómico del pueblo, de la ciudad, cuál es la tasa de envejecimiento, cuál es la tasa de dependencia, cuál es la tasa vegetativa, cuántas personas mayores se mueren al año, se mueren más personas de las que nacen, porcentaje de juventud, los ratios e índices de juventud. O sea, analizar el pueblo en su totalidad, es decir, no solamente realizamos grupos de discusión, focus groups, etcétera, sino que analizamos de forma cuantitativa también cómo está el pueblo, el nivel de servicios que tiene, cómo se encuentra la ciudadanía. Ese enfoque de metodología mixta entre encuestas, encuentros ciudadanos, grupos focales y con un buen diseño de cada una de estas herramientas nos ofrece mucha información de cara a crear un proyecto de amigabilidad. Las fuentes secundarias, lo que comentamos, el análisis de cuánta población hay, cuántos hombres hay, cuántas mujeres, tejido asociativo, ¿no? Las asociaciones también son agentes importantes a la hora de ofrecer esa información, de aportar, etc. ¿Vale? En Cantabria, aquí tenéis un portal estadístico interesante, el ICANE, el Instituto de Estadística de Cantabria, por el cual, por aquí sí que puede ser un primer paso para analizar toda esta información, ¿no?, que os comentaba. Sí que nos parece interesante, en Matías también trabajamos mucho analizando la información que tiene que ver con la visualización de datos. Como veis, aquí os he puesto un ejemplo en el que nos ofrece información respecto a un mapeo, datos cuantitativos, ¿no? Esto, si nos iríamos a la página web, si moviésemos el ratón, tendríamos la información directa respecto a segmentos de edades, número de servicios que hay, tejido asociativo. Entonces, complementar también con este tipo de herramientas más innovadoras también nos facilita mucho, ¿no?, en el análisis que se haga de la información. Los grupos o encuentros, digamos que nos sirve para esa primera toma de contacto con las personas mayores. Es muy importante el ayuntamiento. La implicación tiene que ser de alguna forma muy global. Tanto las personas mayores como el resto de agentes sociales, pero el ayuntamiento de alguna forma también se implica en todo esto. Ese área de servicios sociales, ¿no?, o el área que tenga más contacto con personas mayores, se considera necesario a la hora de abordar un análisis de este tipo. Los ayuntamientos también suelen realizar proyectos de investigación, con lo cual partir con este tipo de información siempre es importante, aparte de del resto de dinámicas que vayamos a hacer, ¿no? Hay una experiencia muy buena en Canadá sobre amigabilidad también. Esto, por si os sirve de cara a obtener nuevas ideas, nuevos enfoques.
pues también puede ser interesante. Este tipo de proyectos parte de las iniciativas de Age Friendly, tienen un montón de proyectos. Yo sin duda recomiendo que echéis un vistazo, ¿vale? Porque incluso para Matías es uno de los principales referentes a la hora de hablar de amigabilidad, ¿no? Y sobre todo en entornos rurales. ¿Cómo es la participación en esos entornos rurales? ¿Cómo la es en entornos urbanos? ¿No? Cambia mucho. Hay otra red muy interesante, que es la red francófona de ciudades amigables, con un cambio significativo y muy interesante, que lo hemos visto también en alguna ciudad de Donosti, o sea, de Euskadi, que plantea la intervención mediante los comités. Fijaos que trata comités ciudadanos de diversas edades, muy importante el tema intergeneracional, comité de ayuntamiento con concejales y concejalas de diversas áreas, en esa idea que os comentaba también, ¿no? De implicar al resto de áreas de un ayuntamiento, el comité de mayores, digamos, en torno a los representantes de asociaciones, un comité municipal formado por personas técnicas de ayuntamiento y luego un comité de expertos formado por profesionales y académicos. Estos comités, junto con la opinión y participación de la ciudadanía de las personas mayores, con toda probabilidad va a enriquecer más ese proyecto y ese análisis de la realidad que se haga, ¿no? En el municipio en concreto. En Euskadi Lagunkoia, por entrar ya más en un grado más práctico, salió una iniciativa muy interesante del grupo motor, el grupo promotor, que era la iniciativa Quiero mi barrio, Tipitapa. Se tratan de grupos de trabajo de ciudadanía que recorrían el municipio de forma periódica e informaban al ayuntamiento sobre cómo mejorar el municipio. El objetivo era detectar esas propuestas de mejora, recuperar espacios públicos, fomentar la participación ciudadana, fortalecer las redes sociales del barrio, establecer una vía de comunicación o mejorarla, ¿no? Entre ciudadanía y ayuntamiento. Y en este sentido los municipios que lanzaron esta dinámica fueron Antzuola y Legazpi, además que ellos mismos se organizaron también para hacer este tipo de salidas, ¿no? Entonces, como veis, como a través de esa participación de ese grupo de personas mayores, ellos fueron capaces de analizar su pueblo y plantear propuestas. Es muy importante que en un proceso de amigabilidad, el primer paso de todos, para que hagamos un resumen de lo que llevamos hasta ahora, es generar ese grupo promotor. Eso es lo primero de todo. En segundo lugar, es formar parte de la red de ciudades amigables. Es un documento de la OMS que hay que rellenar si quieres solicitar formar parte de esa red. En segundo lugar, junto con ese análisis de fuentes secundarias que comentamos, en torno al número de hombres, de mujeres, de la población, importante realizar una encuesta de amigabilidad que nos ayude a analizar en qué medida es amigable el pueblo o municipio. Pues también lanzamos este cuestionario. Como veis, aquí salieron pues, en torno a estas categorías pues algunos porcentajes en torno a si le resulta agradable o no el municipio, si es limpio o no, ruidoso, barato. Bueno, de alguna forma lo que buscamos es esa representatividad. Muchas veces hacemos encuestas sin hacer un buen diseño de una investigación. En este caso, nosotros siempre partimos de una muestra que sea representativa. En este caso solemos hacer casi siempre muestras estratificadas por rangos de edad y por sexo, ¿no? Que nos permita conocer el grado de amigabilidad desde la visión de los diferentes segmentos de edad. Hay otros planes de amigabilidad, se están haciendo a nivel de España, en Madrid ya se hizo, en Terrassa, en Vitoria, en Zaragoza y luego en otras ciudades que no son de aquí, en Dublín, en Monaghan, en Nueva York. Como veis, hay muchos otros países, ciudades que también están en esto de la amigabilidad. Requisitos que hay que tener en cuenta, sobre todo la implicación de todos estos actores sociales que hemos comentado, la diversidad, la coordinación, ¿no? Crear esos mecanismos y herramientas para coordinar todas las áreas a nivel municipal o de ayuntamiento, pero sobre todo también a nivel de personas mayores y grupos promotores de personas mayores, y sobre todo hacer un seguimiento de todo esto. La participación de personas mayores, hay 3 espacios claros de participación en el plan de acción. Uno de ellos es la implicación directa en el desarrollo y la participación de las distintas acciones y proyectos, los facilitadores de la información para las áreas y departamentos municipales y este seguimiento. Vale, aquí como veis un resumen muy claro, adherirse a la red, crear una comisión de trabajo, ¿no? En torno a esa idea de grupo promotor,
partir de ese diagnóstico de amigabilidad que hayamos hecho a través de la encuesta, seleccionar las áreas de intervención, lo que sería el plan de acción, y luego establecer unos indicadores a la hora de evaluar todo el proceso. Es decir, lo que teníamos planteado ha respondido a los objetivos que teníamos marcados. Entonces también es importante establecer una serie de indicadores, pues, de impacto, indicadores de resultados, etc. De alguna forma, como veis, es un proceso muy ético de la investigación. Esto no se trata de juntarnos con personas mayores, escucharles y hacer informes. Se trata de algo más, se trata de hacer investigación ética y con ello representativa en torno a, si son datos objetivos hablaremos de una encuesta, pero bueno, en torno al diseño de esos grupos de discusión, grupos focales. Un buen diseño de todo este tipo de herramientas favorece la validez y fiabilidad, ¿no?, de la información. En todos estos municipios aparecieron un montón de acciones. Luego os enseñaré rápidamente la web de Lagun Collado, donde aparecen todas las buenas prácticas y un mapeo de cada una de ellas, por si queréis consultar más información. Por cada una de las acciones rellenábamos en una ficha muy sencilla el nombre de la acción. El nombre de la acción, o sea, todo esto lo lanza a las personas mayores. Aquí en ningún momento se dirige nada, es decir, si las personas mayores quieren hablar de accesibilidad, por ejemplo, se habla de accesibilidad, no hay nada dirigido, el empoderamiento es suyo y ellos deciden, ¿vale? Esto no tiene que ver con algún tipo de interés de, pues yo quiero tratar con este grupo de personas el transporte, por ejemplo, o la vivienda, ¿vale? Donde en cada una de las acciones se hace una breve descripción de qué acción se va a hacer, a qué objetivo responde, cuál es el ámbito, población destinataria. Recordemos que que los beneficiarios directos y beneficiarias son las personas mayores, pero de alguna forma todo esto implica al resto de la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo pensando en aquellas personas que tienen menos o que están cercanas a los 65 años, porque serán nuestros futuros mayores, ¿no? Entonces, importante realizar este tipo de diagnósticos. Establecer esas actuaciones o fases y luego esos indicadores. Bien, esta fue otra de las iniciativas. Antes, hablando con Paco, hablamos de estas iniciativas relacionadas con el legado. Esta iniciativa consistía en un proyecto muy documental en el que se recogen en formato de vídeo las experiencias de las personas mayores de todo el territorio de Euskadi, con el objetivo de transmitir el patrimonio cultural, lo que son las costumbres del País Vasco. Animábamos a los municipios a elaborar programas de este tipo, de los que contar pues con la propia voz de las personas mayores residentes, pues para transmitir su legado en temas pues relacionados con el propio lugar, ¿no?, con la idiosincrasia de cada uno de los municipios, con los oficios que se hacían anteriormente, etc. Otra iniciativa es la de Construyendo Euskadi, amigable con la demencia. A partir de una investigación con las personas mayores lanzamos una pequeña guía. Así que vemos, la experiencia nos dice que hay que hacer un esfuerzo muy importante en la difusión que se haga de todo esto. Eso también ayuda a que la población mayor se sienta también más motivada, escuchada, y que esta información llegue al resto de segmentos poblacionales. Lanzamos 20.000 folletos a partir de esta investigación, donde de una forma muy sencilla, con lectura fácil, poníamos una serie de aspectos que ayudan sobre todo a tratar la demencia en los diferentes aspectos que rodean a las personas mayores en su día a día, ¿no?, en su quehacer, ¿no?, en la vivienda, o sea, en la calle, por ejemplo. Entonces, el objetivo fue concienciar y sensibilizar a las personas sobre la demencia, ofrecer unas pautas o tips de trato sobre cómo ayudar a estas personas en situaciones cotidianas, ¿no?, como comentamos, y fomentar que las personas en esta situación sigan participando en la sociedad. Hay muchas personas que dicen, personas con demencia, ¿cómo pueden participar? De alguna forma lo pueden hacer si establecemos las vías, ¿no?, para ello. Esto también lo hicimos en colaboración con las asociaciones. Como veis, volvemos otra vez a qué importante, ¿no?, es colaborar con el resto de tejido social del pueblo. En este caso con la Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer. Y por último, una de las... por último, hay un montón más de proyectos, Aquí he seleccionado los que me parecían más importantes. El programa de establecimientos amigables. Y es que muchas veces las personas mayores acuden a las tiendas, a las carnicerías, pescaderías, etc. Y muchas veces no nos paramos a pensar en si este tipo de espacios, de qué forma están preparados, ¿no?, para las personas mayores. Y me refiero a
a todo lo que tiene que ver pues, con la letra, el tamaño de la letra, la ausencia de bancos o de sillas, ¿no? A la hora de esperar en una tienda. Y es que muy pocas veces nos ponemos en su lugar, ¿no? Muchas veces, o aquellas personas, ¿no? Las que estamos aquí, seguramente tengáis a un familiar que tenga algún tipo de discapacidad física, ¿no? Y a raíz de esto sí que es verdad que nos ponemos más en su lugar. Bueno, pues esto iba un poco en la idea de cómo los establecimientos pueden ser más amigables con las personas mayores. Esto favorece también la clientela, de alguna forma, en este tipo de establecimientos, adecuando a las necesidades de las personas mayores para que puedan seguir desarrollando su vida en el entorno habitual, ¿no? de forma más autónoma posible. Se les da formación a hosteleros, pero también a comercio local, para que adaptaran sus servicios a este segmento de población. Como veis, esta formación la han hecho más de 400 establecimientos en Euskadi y por cada uno de ellos se les ofrece un distintivo. Como veis, es esta pegatina circular de Somos Amigables, ¿vale? Es un establecimiento que está preparado para atender a las necesidades de las personas mayores. Bien, establecimos también una guía de amigabilidad. Como veis, toda esta información está en abierto. La idea es que cada una, o si aquí por ejemplo hay alguna persona que tiene algún comercio o algún establecimiento, que pueda aplicar algunas de las ideas en sus negocios, ¿no? Y estos son un poco las formaciones que se daban, los módulos de pérdida de movilidad, cómo podemos hacer frente a las necesidades de las personas mayores en aquellas que tienen una disminución de la visión, disminución de la audición o deterioro cognitivo. Y en cada uno de los módulos se incluían apartados sobre qué es esto de la amigabilidad. De alguna forma ellos también están formadas en torno a esto, por qué necesitan realizarlo o no, y consejos para la mejora. Entonces, como veis, no es un proyecto de investigación al uso de se hace un proyecto de amigabilidad y acaba, sino que esto ya tiene continuidad. Como os comentaba, llevamos ya 10 años y estos 70 municipios que están actualmente participando, ¿no? A diferentes niveles de participación, pero están. Vale, estos son, bueno, algunas de las fotos de... Este es un comercio asociado también al programa de comercios amigables, y por otra parte todo lo que tiene que ver con la vivienda, ¿no? Con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Hicimos una guía que sirviese a la ciudadanía para adaptarla de alguna forma sobre todo pensando en esa línea de cómo hacer una vivienda más amigable. Una vivienda amigable es una vivienda que está concebida para poder ser utilizada de forma sencilla por todas las personas, dando respuesta a las diferentes necesidades, ¿no? que vamos a tener a lo largo de la vida. Ofrecer en todo momento, o sea, con estas guías ofrecemos información sencilla, de lectura fácil, de lectura en un buen tamaño de letra, o sea, muy muy sencillo, con unos tips que favorecen eso, una vivienda cada vez más amigable, ¿no? Pensando sobre todo en aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad física, pues desde luego que ha resultado muy útil. Este es un ejemplo de cómo, o sea, incluso cómo a través de la imagen una persona puede hacer de su vivienda una vivienda más amigable, ¿no? Entonces ahí aparece algún ejemplo de pues a qué altura tiene que estar la mesilla, la lámpara, etcétera. Pequeños tips que ayudan desde luego un montón a las personas mayores. Y luego un pequeño apartado de consejos de bajo coste, ¿no? Finalmente, o sea, con acciones muy sencillas, no solamente en torno a vivienda, sino en torno a lo que rodea al municipio, a los servicios, al transporte, se pueden establecer cambios importantes. Y así lo hemos visto en Lagún Colla. Aquí está la guía, y otra de las guías, que es una guía para una vivienda amigable, pero enfocada a las personas que tienen demencia, ¿vale? Bien, con todo ello, con todo este proyecto de Lagún Colla, hemos descrito algunos de los proyectos, hay un montón más, pero muchísimos más. Si estáis ahora mismo con los teléfonos, podéis consultar en euskadilaguncolla.net, hay una parte de buenas prácticas, ya aparecen descritas todas, junto con los objetivos, etcétera, pues si quisierais replicar alguna de ellas, ¿no? Coger alguna idea. Con esta cantidad de buenas prácticas que aparecieron en todos los municipios de Euskadi, en esos 70, se nos ocurrió la idea de dar valor a estas personas mayores que participaron. Planteamos un premio en base a las buenas prácticas. Es decir, hicimos un ejercicio de recopilación, sistematización y difusión de todas estas iniciativas
y planteamos un proyecto, lo que supuso también pues ese grado de motivación, ¿no? Es decir, se hace un proyecto pues que después se les ofrece un estímulo, ¿no? Un premio al trabajo bien realizado, ¿no? Realmente el trabajo está bien realizado por los municipios, pero nos parecía interesante plantearlo así, ¿no? Entonces, bueno, aquí un ejemplo de uno de los premios, ¿no? De los trofeos que dábamos por esos premios a mejores prácticas. No solamente es un premio, sino que está basado también en las diferentes áreas que hemos ido viendo, de vivienda, de transporte, de una participación, etc. Y importante esa fase de evaluación. Sí que vemos que muchas veces en los proyectos de investigación se descuida esta parte de evaluación. Nosotros planteamos desde Matia una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa, que nos permita la quanti de alguna forma analizar esos resultados, esos números, y luego en esa idea más cualitativa de análisis de las actitudes, las personas mayores, cómo han vivido este proyecto, si creen que ha habido cambios o no, y luego sobre todo ese enfoque siempre crítico y de construcción, qué es lo que se podía haber hecho mejor, ¿no? Para llevar a cabo un proyecto igual pues de más impacto, ¿no? Entonces, como veis, es un proceso de continua mejora, desde el diseño, desde la ejecución, desde la evaluación, etc. Y aquí nada, una serie de indicadores pues, que sean mensurables, que sean sensibles a los cambios, bueno, repetibles, comparables, ¿no? Son algunas de los indicadores que utilizamos. Vale, aquí la estructura de unos indicadores, bueno, respecto a unidades de medida, fuentes de datos, esto al final es un lenguaje algo más técnico, con lo cual no me quiero entretener aquí. Y sí que me gustaría ya hablar de algo muy interesante, y es que cada vez que hacemos un proyecto de investigación nos interesa conocer también qué hemos aprendido nosotros, ¿no? Y nosotras. Las lecciones que hemos obtenido de este proyecto, de la UNCOYA, en el cual todavía seguimos, es la importancia del liderazgo ciudadano, de facilitarles ese papel para que ellos puedan analizar esa realidad, comentarnos qué problemas hay, incluso a nivel de relaciones entre las personas mayores, o sea, hasta ese punto a la hora de elaborar un proyecto de este tipo. El trabajo comunitario previo, que bebe también pues, de esa, ¿no? esa teoría del trabajo social comunitario, una metodología flexible, cada municipio es un mundo, no podemos establecer las mismas dinámicas ni las mismas encuestas en todos los municipios, porque cada municipio es una realidad muy diferente, diferentes grados de envejecimiento, diferentes tasas, con lo cual muy importante esa parte de hacerlo de eficacia personalizada, ¿no? Respecto a las personas mayores que hay en cada uno de los municipios. Hemos visto que es muy interesante compartir experiencias, de hecho nosotros compartimos todo esto que hemos hecho hasta ahora porque creemos que puede ser interesante de cara pues, a replicar, ¿no? Si ya se está haciendo, pues bueno, obtener alguna idea pues puede ser interesante siempre para complementar. Y luego esa importancia del propósito común, la importancia de que la gente, las personas mayores sepan para qué participan y qué es lo que pueden conseguir, sobre todo para evitar lo que se llama ese cansancio, ¿no? de la participación. La importancia del trabajo en red, con el ayuntamiento, grupos promotores, con asociaciones ciudadanas, incluso con otros segmentos de edad, es muy importante intercambiar toda esa información. Implicar también esa participación ciudadana a las personas con demencia, más enfocado, ¿no? en este tema de la salud. Y personalizar este tipo de dinámicas para estas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿vale? Sobre todo para facilitarles ese espacio. Y me gustaría acabar con una frase que me pareció muy interesante de Henry Ford, y es que la experiencia nos dice que con este tipo de proyectos relacionados con participación y amigabilidad, lo importante es trabajar juntos y juntas, ¿vale? Contar con la visión de cada una de ellas, incluso en esas personas que se encuentran en los centros sociales, ¿no? O en los mal llamados clubes de jubilados y jubiladas. Contar con todo tipo de información que nos ayude a hacer un pueblo, una ciudad más amigable, ¿no? Entonces, como decía Henry Ford, llegar todas las personas juntas es el principio, mantenerse juntas es el progreso y trabajar juntas es el éxito, ¿vale? Muchas gracias.